La rechazaron por ser gorda. La devolvieron como si fuera un paquete roto. Pero lo que nadie imaginó es que aquella mujer sin apellido, sin joyas y sin aliados, iba a cambiar para siempre el destino de una casa que había olvidado cómo respirar. ¿Hasta dónde puede llegar una mujer cuando lo único que tiene es su dignidad? Esta no es una historia de princesas ni de milagros. Es una historia de manos manchadas de harina, de silencios que duelen más que los gritos, y de una mujer que no pidió permiso para ser valiosa. Te voy a contar cómo Luz María Alvarado, una panadera de Veracruz, fue humillada, expulsada y convertida en motivo de burla. Pero también cómo, con la cabeza en alto y el alma intacta, tejió con sus actos un lugar al que nadie se atrevía a llamar hogar. La madrugada era densa, con aroma a sal y leña. Luz María, con los dedos cubiertos de masa, colocaba sobre la mesa de madera los últimos panecillos que saldrían de su horno. Afuera, el tren silbaba como una despedida. Adentro, el silencio era más fuerte que cualquier palabra. Tenía una carta en la mano. Una promesa escrita sin amor, pero con techo. Un hombre al que no conocía. Don Prudencio Aguayo. Había decidido que ella sería su esposa. A distancia, porque sí, porque podía, vendió todo. Su estufa, sus sábanas bordadas, sus aretes heredados. No por amor, por dignidad, porque creía que, aunque el mundo la juzgara por su cuerpo, por no tener apellido, ella tenía algo que no podían quitarle, su valor. Pero cuando bajó de aquel tren, nadie la estaba esperando, y lo que sucedió después la marcaría para siempre. El chirrido del vagón al detenerse en la pequeña estación de Santa Clara del Llano resonó en el pecho de Luz María como un presagio. Con cada latido, su corazón se rebelaba contra el temblor de sus piernas. En su mano derecha sostenía el baúl de madera, en la izquierda la colcha bordada por su madre. El único tesoro que no vendería jamás. Bajó del tren sin llorar. El silbido del vapor quedó atrás, ahogado por el pesado rumor del silencio. Nadie la esperaba. El andén, cubierto de polvo rojizo, no tenía flores ni banderas. Solo dos faroles apagados y un cartel descolorido que apenas reconocía. Allí, frente a ella, emergió el cochero enviado por don Prudencio Aguayo, hombros encorvados, sombrero de palma y mirada esquiva. Señorita Alvarado, murmuró, señalando el baúl con un gesto mecánico. Suba, por favor. Cada paso hacia el carruaje quemaba algo en su interior. La dignidad, la esperanza, la fe en que existiera un hogar al otro lado. Las ruedas crujiendo sobre la grava parecían dictar un requiem por sus ilusiones. Al alzar la vista, vislumbró la silueta distante de la hacienda. Muros blancos, corredores estrechos y encinos centenarios que se alzaban como vigilantes implacables. Cuando bajó del carruaje ante el pórtico principal, el aire se tornó aún más pesado. Allí, sobre el umbral, la aguardaba don Prudencio, alto, de traje oscuro y expresión impasible. No estrechó su mano, no pronunció palabra de bienvenida. La miró con desprecio, de arriba abajo, como quien examina un objeto defectuoso. No es lo que esperaba. Fue todo lo que dijo. Y sin una disculpa, giró los talones y se internó en la sombra de la mansión. El silencio que quedó tras él fue un cuchillo. Los criados rompieron su mutismo en un susurro apagado. Ninguno se atrevió a acercarse. En ese instante, Luz María entendió que había sido entregada como quien devuelve un papel inútil. Su vientre se contrajo, pero su garganta permaneció firme. Se acercó al umbral con la frente en alto. En su interior, cada célula clamaba venganza, justicia, un grito poderoso.
pero su voz se ancló en un susurro imposible. Con manos temblorosas, colocó el baúl y la colcha a un lado. Dejó caer su abrigo y alzó la mirada hacia las ventanas oscuras. No había calor, ni bienvenida, ni asomo de compasión, solo la casa y su propia soledad. Encendió una vela en la sala de entrada. La llama tembló, proyectando sombras que danzaban en las paredes, como ridiculizando su entereza. Los pocos muebles, un sofá gastado y una alfombra ajada, parecían acusarla de usurpar un espacio al que no pertenecía. Pensó en el pan recién horneado que había dejado en Veracruz, su flama, su síntesis de amor y sacrificio. Ese pan que hoy debía convertirse en su sustento y en la llave que abriría puertas cerradas. Se acercó a un gabinete donde descansaban tazones. El corazón le latía con furia. Pero su mano se rindió ante el silencio. No había ni un solo trozo de pan para ella. Las lágrimas rodaron, a hurtadillas, y trazaron caminos de fuego por sus mejillas. No eran lágrimas de miedo. Eran la advertencia de un alma indomable. Esto no terminará aquí. Con la mirada en el fuego de la vela, un juramento creció en su pecho. Sobreviviría. Reconstruiría su dignidad una migaja a la vez. De pronto, el eco de unos pasos apresurados irrumpió en el aire. Un mozo entró con prisas y saludó apenas. Luz María se incorporó. Señorita, las niñas la esperan. ¿Las niñas?, preguntó ella, con el eco de la traición aún vibrando en el aire. Afuera, en el ala este, dos pequeñas la observaban. Josefina, contenida en su seriedad, y Leonor, risa incontenida y muñeca en mano. En sus ojos había curiosidad y ese destello que solo las almas libres guardan. Una chispa de calor atravesó a Luz María. Allí, en la inocencia, había una rendija de esperanza. Con paso firme, envolvió en su voz aquella promesa muda. Vamos, susurró, vengan, que les enseñaré algo. Y en ese instante supo que su destino no sería el reproche, sino la semilla con que rescataría del silencio a quienes ya no tenían voz. Luz María siguió al mozo por un corredor angosto, sintiendo cada paso retumbar en su costado dolorido. Tras una puerta de madera descubrió un pequeño salón inundado de luz. Dos niñas la esperaban, con rostros de interrogación y ternura. Josefina, la mayor, en silencio, apretaba un libro de poemas contra el pecho. Leonor, la menor, sujetaba una muñeca de trapo con celo. Señorita, susurró la pequeña. Yo soy Leonor. Luz María sintió un escalofrío. En esos ojos claros había una confianza inocente que la desarmaba. Con voz suave, tendió la mano. Encantada, Leonor. ¿Y tú? Volvió la mirada a la otra. ¿Tú eres Josefina? La niña levantó apenas la barbilla y abrió el libro con un gesto tímido. Entre sus páginas asomaba un marcador. Un pétalo seco. Luz María percibió la delicadeza de ese símbolo. Josefina había buscado refugio en la poesía antes que en la hostilidad. Un murmullo distante irrumpió en la estancia. Voces de pasillo. Bisbiseos que se filtraban por la rendija de la puerta. Habla de ella. No tiene linaje. ¿Será capaz de permanecer aquí? El eco de esos comentarios la envolvió con el frío de la traición repetida. Su pulso se aceleró. Trató de alzar la voz, pero el tono se quebró. Vamos a la botica, propuso de pronto, señalando un pasillo lateral. Mire, don Mateo nos espera, sin tiempo para el asombro. El trío descendió unas escaleras y desembocó en la tienda del boticario. Frascos de vidrio, estantes repletos de hierbas y un aroma a alcohol mezclado con jabón. Don Mateo, hombre de barba blanca y lentes redondos, levantó la vista de un manuscrito.
Señorita Alvarado, dijo con gentileza. ¿Quiere panecillos de canela? Los horneé esta mañana. Luz María vaciló. Aquel gesto sencillo. Ofrecerle alimento sin averiguaciones. Sin reproches. Fue como un calor inesperado. Gracias. ¿Sí? Respondió con voz medida. Pero solo si acepta que le corresponden. El boticario asintió sin presumir. Mientras repartía trozos de pan. Confesó en voz baja. He oído rumores. Sobre usted. Dicen que un señor la rechazó. Que volvió en un carruaje de regreso. No me importa la razón. Aquí hay espacio para quien busque refugio. Luz María apretó el pan contra el pecho. Primera victoria contra el desprecio. En ese instante, las niñas se acercaron. Leonor mordisqueó con acento agudo un pellizco. Josefina cerró los ojos ante el sabor. Como si fuera la primera vez que alguien la viera. ¿Por qué me cuidan?, preguntó Luz María, tocada por la fragilidad contenida en su propia voz. Don Mateo guardó silencio un momento. Luego respondió con voz firme. Porque aquí vivimos de lo que damos. Y usted ya me dio su pan. Las niñas sonrieron, y el eco de su risa disipó el murmullo del pasillo. Aquel refugio improvisado se convirtió en un espacio sagrado, donde la traición quedó afuera y el calor de la humanidad los envolvió. Al despedirse, Luz María recogió un atado de hierbas medicinales que el boticario deslizó en su delantal. La promesa de un cuidado futuro. A cambio, ofreció una sonrisa sincera y un breve asentimiento. Al subir la escalera, el corredor pareció menos opresivo. Las ventanas, antes ciegas, dejaban entrar un rayo de sol decidido. Luz María se detuvo un instante frente a la puerta de la sala, donde las voces ahora callaban. Sintió, por primera vez desde su llegada, que no estaba sola, con las niñas tomadas de la mano. Avanzó hacia el patio. Bajo el cielo abierto, el horizonte se ensanchó, como invitándola a reclamar su lugar. Y mientras el viento jugueteaba con la falda de su vestido, ensayó un pensamiento nuevo. No seré la sombra de nadie. Seré refugio para quienes crean. Conmigo, en la fuerza de la verdad. Cuando Luz María atravesó por primera vez las puertas de San Remigio, lo hizo con la misma cautela de un animal herido entrando en territorio ajeno. Los muros de piedra blanca se alzaban majestuosos, imperturbables bajo el sol. Ni una brizna de geranio adornaba los ventanales, ni un tapiz suavizaba la severidad del gran salón. El aire estaba tan seco que cada paso suyo parecía resonar con eco de juicio. En el pórtico, el duque Bruno la aguardaba con la postura rígida de un retrato viviente. Su expresión era un desierto. Ni rastro de emoción en sus ojos. Ni temblor en sus labios. No pronunció saludo. Ella se obligó a inclinar la cabeza. Un silencio gélido se tendió entre ambos, tan denso que parecía absorber el calor de sus cuerpos. Para él, aquel matrimonio forzado no era promesa de amor, sino un contrato impersonal. Para ella, aquel frío era un reto. Si el palacio no sabía llorar, tendría que enseñarle. Los criados la escoltaron a sus habitaciones en el ala oeste. Un corredor interminable donde las sombras se anidaban como testigos implacables. Cada retrato de ancestros colgado en las paredes la observaba sin compasión. No eres más que un peón en este tablero, susurraban los rostros dorados. Sin embargo, bajo su falda sencilla y el delantal ya manchado de harina, llevaba una llama interior que nadie podía extinguir. Poco después, la llamó doña Brígida al comedor. Allí, junto a la ventana, dos pequeñas figuras la observaban. Josefina y Leonor. Fue la niña menor quien rompió el hielo con una pregunta inesperada. ¿Cuándo cenamos, señorita?
Aquel gesto de inocencia penetró el muro de hielo que envolvía al duque. Bruno simplemente asintió y, por primera vez, la gravedad de su porte cedió un instante. Al alzar la silla para la nueva institutriz, un estremecimiento cruzó su rostro. Tal vez un eco lejano de emociones que no sabía nombrar. La cena transcurrió en tenso orden, con platos servidos en silencio y miradas cortantes de algunos invitados. Pero Luz María, con cada cucharada de sopa, recordaba las risas de las niñas tras los vidrios de la botica. El calor de aquel refugio inesperado. Su corazón latía decidido. Si San Remigio no sabía llorar, aprendería a hacer brotar sus propias lágrimas, a desgajar ese orgullo seco. Y así, cuando el último sirviente abandonó la mesa y las velas dejaron tras de sí una estela de penumbra, Luz María alzó la mirada al duque. No dijo palabra. Allí, en el silencio que se estiraba entre ellos, se sentía un pacto tácito. El frío pudo vencer al deber, pero no a la humana insistencia de calentar lo que parecía irrevocablemente helado. La mañana amaneció tensa como un arco a punto de romperse. En los corredores de San Remigio corrían rumores afilados. Era cierto que la panadera rechazada era, en realidad, ¿una impostora? Los labios de la marquesa Tadea se curvaron en una sonrisa venenosa al deslizar su carta anónima entre las manos del conde. Ese papel, cargado de susurros malintencionados, puso en tela de juicio todo lo que Luz María había conquistado con sudor y dignidad. Dentro de la gran sala, hombres de negro trajeron la misiva al estrado y el murmullo se tornó cortante. El conde Bruno la sostuvo con gesto solemne. En estas líneas se acusa a mi esposa de manipular a mis hijas, de urdir un plan para usurpar su lugar. Leyó en voz alta, cada palabra retumbando en las paredes como un tambor de guerra. Luz María sintió el peso de 100 miradas clavándose en su nuca. Aliados que dudaban. Enemigos que esperaban su caída. Por un segundo, el eco del rechazo en Veracruz se mezcló con el zumbido del silencio helado de San Remigio. Su corazón se contrajo al recordar cuando la miraron como a una mercancía defectuosa. Pero allí, bajo la mirada implacable de la marquesa y los nobles curiosos, supo que ceder era claudicar ante la humillación. Entonces, Bruno lo interrumpió todo con una sola frase cortante. No permitiré que la injuria manche el nombre de mi esposa ni las risas de mis hijas. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Se inclinó sobre el atril y, con voz firme, contó cómo aquella mujer de manos de harina había levantado muros de cariño en un palacio donde nadie supo jamás valorar la ternura. Describió su devoción incansable, sus noches de vela al lado de las niñas enfermas. Los silencios compartidos que sanaron más que cualquier decreto. Luz María, de pie junto a él, sintió como el miedo retrocedía con cada palabra. Sus mejillas ardían no por la vergüenza, sino por el coraje renovado. Cuando Bruno concluyó, invitó a Josefina y a Leonor a la tribuna. Las niñas cruzaron la sala con paso firme y cada una sostuvo la mano de su madre. La llamo mamá porque así la siento. Y esa es prueba más grande que cualquier acta oficial, dijo la pequeña Leonor sujetando su ramo de flores silvestres. Un silencio reverente reemplazó las viejas sospechas. Incluso la marquesa Tadea, desde su palco, guardó el abanico. El jurado de miradas se transformó en un ejército de corazones conmovidos. Y en ese instante, Luz María comprendió que su nombre, un nombre sin escudo ni riquezas, ya no dependía de la aprobación de los nobles, sino del amor inquebrantable que había sembrado. El atardecer tiñó de carmesí los muros de San Remigio, como si el cielo quisiera homenajear una victoria silenciosa.
Luz María observó desde el umbral cómo las niñas jugaban entre los rosales florecidos. Ajenas ya a los fantasmas del pasado. Su figura, recortada contra la luz moribunda, irradiaba la calma de quien ha sobrevivido a las tormentas más cruentas. Dentro de su cuarto, el conde Bruno la esperaba cerca de la ventana. El aire traía aún el perfume de las flores marchitas que ella había recogido en la mañana. Cuando ella entró, sus ojos se encontraron con una mezcla de gratitud y ternura que él jamás había aprendido a expresar con palabras. Fue en ese instante cuando comprendieron que el mayor acto de valentía no fue reclamar un apellido, sino forjar uno nuevo, tallado en la honestidad y el coraje de sus propios corazones. Luz María se acercó despacio, sus manos aún manchadas de tierra, la misma tierra que la vio llegar rechazada. La misma que ahora la abrazaba como a hija legítima. Nunca soñé con un apellido noble, susurró ella, la voz rota por la emoción. Pero hoy lo tengo. El tuyo, y el de estas pequeñas. Bruno la buscó con la mirada. Y fue en ese cruce de pupilas donde nació su más profundo compromiso. Un amor despojado de títulos. Sostenido por cada gesto de apoyo. Cada noche de desvelo. Cada silencio compartido. Recordaron juntos los días de miedo. La carta despectiva de don Prudencio. Las miradas envenenadas de la marquesa. El peso de la duda que amenazó con quebrar su dignidad. Pero también revivieron las horas de fuego bajo la lluvia. La promesa silenciosa en la biblioteca. La risa de las niñas llamándola, mamá, como un himno sagrado. Fueron esas pruebas las que lacraron el acero del amor que hoy los unía. Un amor sin apellido. Inscrito en la memoria de la casa y en el eco de sus propias almas. Mientras el crepúsculo desembocaba en la penumbra, Bruno tomó la mano de Luz María y la guió al jardín secreto, donde un pequeño estanque reflejaba la luna naciente. Aquí nació mi nombre, dijo él, dejando caer una peonia en el agua. Y aquí nacerá el nuestro. Sin herencias, sin trampas, solo con la fuerza de lo que elegimos ser. Luz María apoyó su mejilla contra su hombro. Juntos, dejaron que la flor derivara entre los reflejos plateados. Sabiendo que el verdadero linaje no se otorga. Se conquista día a día con la lealtad del corazón.